los que toman nota, que sería genial que fueran todos, porque cuando tú escuchas una predicación, lo máximo que tú vas a llegar a retener es un 10, entre un 10 y un 15%. En cambio, si tú tomas nota, si tú eres diligente, si tú traes tu cuaderno, si tú traes tu bolígrafo, tú vas a retener hasta un 75%. Imagínate. Y yo digo, ya que venimos aquí, invertimos este tiempo, qué bueno que tú y yo nos llevemos en nuestro corazón para poder aplicarlo, que no se nos olvide la palabra que Dios tiene hoy. Y se llama la importancia de las pequeñas cosas, o de las cosas pequeñas, no importa, la importancia de las pequeñas cosas. Y yo no sé cuántos se habrán dado cuenta, yo en el tiempo que llevo de conocer un poquito a Dios en estos últimos casi 32 años de mi vida, porque conocer a Dios me queda mucho, tengo toda la eternidad para ello, pero lo que he podido conocer de Dios, a mí me parece que Dios es un Dios de precisión, Dios es un Dios de detalles, Dios es un Dios de exactitud, minucioso, Dios está en lo micro, pero también está en lo macro. Y yo veo las instrucciones que Dios le dio a Moisés exactas para ese tabernáculo, las instrucciones que le dio a Salomón para el templo, o sea, eran detalles muy pequeños, el color de las cortinas, la medida, las instrucciones que Dios le dio a Noé para hacer ese arca, y me parece que Dios le da valor a las pequeñas cosas. Me impresiona que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, le dio valor a una mujer y samaritana, porque en aquel entonces, quiero que sepáis que la mujer ocupaba un rol muy diferente al de ahora. Y en aquel entonces la mujer, y encima samaritana, y Jesús dijo, me es necesario pasar por Samaria, porque le era necesario encontrarse con esta mujer. No sabemos cuántas horas duró la conversación de Jesús con esta mujer, pero Jesús le dio valor a una mujer samaritana y adúltera. Ahí lo dejo. Jesús le dio valor a Zaqueo, un publicano, un insignificante, criticado por muchos, y Jesús conocía su nombre y subido en el árbol le dice, Zaqueo, tengo que morar contigo, tengo que ir a tu casa. Jesús le dio valor a un malhechor en la cruz en el último instante, en los últimos minutos de vida. Jesús salvó a un insignificante malhechor que quizá tú y yo hubiéramos despreciado. Y otra de las cosas que yo veo que Dios se fija en lo muy, muy pequeño es que Dios se fijó en mí. Y si Dios se fijó en mí, yo sé que Dios se fija en lo más insignificante, porque lo vil y lo menospreciado, así hace Dios las cosas, escogió para mostrar su gloria y su poder. Y yo veo que la manera como Dios nos ama, no sé si os ha pasado, es muchas veces con pequeños detalles. Yo a veces tan solo he tenido un suspiro, un pensamiento, y Dios me ha respondido en cuestión de segundos. No sé si a alguno le ha pasado. A mí me gusta mucho el chocolate. Y ha habido veces, y recuerdo un día aquí en la CCI, solo tuve un pensamiento, dije, Señor, qué ganas tengo de comerme un cuadrito de chocolate, un bombón. Y a los 5 segundos llegó una persona y me regaló una caja de bombones. O sea, yo quiero que sepáis que estas cosas pasan. Cuando tú tienes en cuenta a Dios para lo pequeño, yo voy a comprar y yo voy siempre con mi amigo el Espíritu Santo. Me encanta el Espíritu Santo porque me hace ver todo. Yo le digo, o cuando pierdo algo, yo siempre estoy perdiendo cosas, ¿vale? Los que viven a mi alrededor ya me han aceptado, ya, mamá, ¿dónde está el móvil? Me tenéis que poner una cuerda al móvil porque ya, ahora estaba aquí, digo, Delicia, he perdido el móvil, por favor. Y Delicia ha tenido que subir al despacho, al baño, a ver dónde estaba el móvil. Bueno, yo soy así, y Dios siempre me recuerda la importancia de buscar a los perdidos cuando yo le doy valor y cómo buscamos las cosas materiales. Imagínate las almas. Si tú harías cualquier cosa, si pierdes tu cartera, si has perdido 1000 euros, imagínate, nosotros nos matamos por buscar lo material. ¿Cómo no vamos a buscar a los perdidos? ¿Cómo no vamos a ir a evangelizar a las calles? Entonces, Dios es un Dios de detalles. Yo veo que Dios aún oye nuestros pensamientos y tantas veces de una manera tan personal con cada uno. Dios nos ama con detalles. Yo personalmente soy una persona detallista. Los que me conocen lo saben, solo tienes que entrar en mi despacho para darte cuenta que soy una persona detallista. Me gustan
los detalles. Me gustan los detalles para mi vida, para la vida de los demás. Ese es mi mundo interior. Me gusta lo micro y también me gusta lo macro. Y fíjate, una insignificante espina de pescado puede acabar con tu vida. Yo quiero que hoy entiendas la importancia de las cosas pequeñas. Hay gente que se ha muerto porque una espina se le ha quedado en la garganta o en el esófago. Una pequeña nube puede quitarnos el sol de un día. O sea, piensa, fíjate lo que dice la Biblia en Santiago 3, del 4 al 5. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua. ¡Ay, la lengua! ¿Qué hacemos con la lengua? ¡Ay, qué hacemos con la lengua! Alguna habría que arrancársela porque la lengua, dice, un miembro pequeño, se jacta de grandes cosas. Hay algunos que la boca le va por delante. ¿Habéis oído ese refrán? Dicen y luego nada que cumplen lo que dicen, ¿no? Yo ya hace muchos años aprendí que la persona espiritual verdaderamente no tiene nada que ver con sus palabras. Para mí, la persona, donde yo me doy cuenta si una persona es espiritual, no es por lo que dice, no es por lo que dice que sabe de la Biblia, es por sus reacciones. Ahí es donde yo veo cuando esa persona reacciona, cuando alguien le ofende, cuando alguien le devuelve mal por bien, cuando alguien no lo atiende bien en la cafetería, cuando su líder en una célula se equivoca. Ahí yo me doy cuenta en la reacción de esa persona qué tan espiritual es esa persona. ¿Cómo reacciona? ¿Se queja? ¿Le cuenta a otro? ¿Chisme? ¿Murmuración? Cuidado, la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. Dice, he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y hoy vamos a ver leyes espirituales que funcionan para que las tengamos en cuenta, porque de lo poco se pasa a lo mucho. Ojo, en lo bueno y en lo malo. Un cáncer puede empezar con una célula diminuta cancerígena y si no se coge a tiempo puede terminar en metástasis. Cualquier cosa, buena o mala, en el mundo espiritual comienza con algo pequeño y termina siendo algo grande. Fíjate que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, una de las veces que estaba enseñando, nos lo cuenta Lucas 16, del 10 al 12, yo lo he llamado las 3 leyes de la fidelidad. ¿En qué se fija el Señor en las personas? Para delegarle más, para darle más autoridad, más riqueza. Y fíjate, dice Jesús, el que es fiel, y la mayoría de las veces que no sabemos este versículo decimos el que es fiel en lo poco. No, ahí no dice en lo poco. ¿Qué dice? En lo muy y poco. Está hablando de minucias. Entonces, dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Esa es la razón por la que yo me suelo fijar en los detalles pequeños, en los ministerios, en la iglesia, para cuidar de la iglesia, porque cuando nosotros no le damos importancia a las pequeñas cosas, sé que no se las vamos a dar en las grandes cosas. Entonces, yo quiero que tú pienses cómo tú eres en las pequeñas cosas, en las cosas insignificantes, cuando nadie te ve. Si vas caminando y ves un papel, ¿lo recoges o lo dejas? Si te han encargado un discípulo y tienes que dar célula, pero bueno, como es un discípulo, no te preparaste la célula, total, un discípulo. ¿Cómo eres tú valorando las cosas pequeñas? Si cuando tú recibes yo me encanta porque como yo conocí al Señor muy joven, yo todavía no trabajaba, es decir, dependía de la economía de mis padres. Y yo aprendí
a ser fiel con Dios, a no robarle a Dios, a reconocer a Dios sobre todo lo que tenía, aprendiendo a diezmar de lo poco. Es decir, de lo que mi padre me ingresaba cada mes. Yo vivía en Madrid, estaba estudiando, no trabajaba, me dedicaba a estudiar, y mis padres todos los meses me mandaban un dinero para mi manutención. Y yo aprendí a diezmar de eso. Después no me costó, cuando ya empecé a trabajar, cuando tuve mi primer sueldo, no me costó, porque empecé de lo poco. Pero si tú de lo poco, dices, ay, es que esto es tan poco que no lo voy a dar, te estás engañando. Porque la verdad es que Dios dice que primero tienes que ser fiel en lo poco para luego poder ser fiel en lo mucho. Porque si tú ahora ganas 5.000 euros, te va a parecer mucho el diezmo, pero es lo mismo el diezmo de 5.000 que de 500. Te parece menos 50 euros, pero es lo mismo. Es lo mismo. Tenemos que aprender a ser fieles en lo poco. Y dentro de lo poco, Dios nombra dos cosas más. Dice, pues, es decir, está hablando de las cosas pequeñas, Dios considera lo material algo poco. Dice, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿qué son las riquezas injustas? Lo material. Todo lo material, tu coche, tu casa, tu ropa, tus pendientes, tus joyas, tu sueldo. Vivimos en un mundo material y Dios lo sabe. Y Dios dice, ojo, Dios se fija cómo tú y yo manejamos el dinero. Dice, si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? ¿Qué es lo verdadero? Las cosas espirituales. Eso es lo que Dios considera lo verdadero. La palabra de Dios, las cosas espirituales. Entonces, ojo, yo tengo una ley, Natalia 1.1. Si tú ves a una persona íntegra y fiel con el dinero, con Dios, esa persona va a ser íntegra en todo. Pero si tú te encuentras con una persona que no es íntegra con el dinero, que deja de ver dinero, que dice ya te lo pagaré y no te lo paga, que le roba a Dios, te aseguro que esa persona va a ser infiel e injusta en el resto de las áreas de su vida. Así que fíjate bien cómo eres en las riquezas injustas para saber cómo vas a ser en lo verdadero. Y dice la tercera, si en lo ajeno Dios se fija cómo nosotros cuidamos, usamos, maltratamos o tratamos bien lo que no es nuestro. Y en realidad en toda esta vida nosotros somos mayordomos. Todo lo que yo tengo es prestado. Mis hijos son prestados, mi marido es prestado, este cuerpo, todo lo que tengo yo considero que es de Dios. Y esta lección yo nunca la olvidaré porque cuando nosotros empezamos en Madrid, pues como todo lo que comienza, ¿no? Éramos una iglesia pequeñita, ¿verdad? Pero así se empieza. Y nosotros no teníamos un lugar propio para hacer convivencias y íbamos a un lugar de convivencias, ponte que éramos 15, 20 personas, y pues íbamos a Peña de Oreb, a Pinos Reales, un sitio que hay. Y recuerdo que Quique y Emma siempre nos enseñaron a cuidar lo ajeno y nos decían, aunque hay contratado un servicio en lo que pagamos, tal, pero vamos a dejar limpio. Vamos a dejar todo limpio. Y nosotros limpiábamos los baños, dejábamos limpio el salón y Quique siempre decía, vamos a ser fieles en lo ajeno para que Dios nos pueda dar lo propio. Y así fue. Hoy en día tenemos el redil, tenemos la finca de Nava. Dios ciertamente nos ha bendecido porque quizá hemos hecho caso de alguna manera a estas cosas que parecen pequeñas pero que son importantes. Entonces Dios ve cómo tú eres en lo muy poco, con lo material, riquezas injustas y con lo ajeno, ¿vale? En esas tres cosas se fija Dios. Y es que en el reino de los cielos, quiero que sepas que el reino de los cielos todo funciona de poco a mucho. Jesús varias veces dijo, mi reino no es de este mundo. Y nosotros muchas veces chocamos con la palabra de Dios, chocamos en la vida cristiana porque queremos seguir haciendo las cosas a la manera como las hacíamos antes. Y no se puede. Tienes que darle a tu corazón la vuelta a la palabra, a la verdad. No es Dios que se adapta a mí, soy yo que me adapto a Dios. Y fíjate que en el reino de los cielos la semilla más pequeña, que es la de mostaza, termina siendo la hortaliza más grande. Dice, así funciona la fe. Mateo 4, del 30 al 32, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de los cielos o con qué parábola lo compararemos? Respuesta es como el grano de mostaza, que cuando, eso sí, se tiene que sembrar, no te puedes quedar con el grano, lo tienes que sembrar,
se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor. De la más pequeña pasa a ser la mayor de las hortalizas y echa, me oigo un poco eco, pero echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Y esto representa la vida de fe. Y así es la vida de fe. Hay gente que no llega a nada en la vida cristiana porque desprecia las pequeñeces. Quiere hacer algo cuando ya todo es perfecto. No, no, no. Es en el camino. ¿Por qué empezamos la guardería el año pasado? No sé si empezamos con 2, 3 niños, porque nosotros entendemos que es una vida de fe, que nosotros damos el paso y Dios empieza a añadir gente, Dios empieza a darle forma. Y así lo hemos hecho todo. Así empezamos los campamentos, no empezamos súper estructurados, no teníamos ninguna titulación de monitor de tiempo libre, no teníamos, lavábamos los platos como podíamos, no teníamos nada, pero no esperamos a tener un redil completo para empezar a hacer campamentos. Obedecimos a lo que Dios nos dijo. Y empezamos con lo poco, y fruto de ser fiel con lo poco, Dios nos ha ido bendiciendo. Por eso empezamos la guardería el año pasado. Con lo poco, 2 niños, hasta con 1 yo hubiera empezado. Este año ya no sé, vamos por más, ya estamos con bebés, ya, porque así es el reino de los cielos. Por eso empezamos CCI Valencia. 2 familias pidieron ayuda y así se empieza. No se empieza. Tiene que haber un crecimiento correcto, sostenible en el tiempo. El ministerio evangelístico igual, empezamos saliendo 2 personas a la calle, hasta que unos cuantos locos se me empezaron a unir. Entonces, Dios va dando, pero yo durante un año salía hasta sola, con mis rompehielos, con mis... un día venía Kathleen, otro día venía la otra, otro sola, dos personas, constante, fiel, y Dios va añadiendo gente, ahí llega Luis, ahí llega el otro, y Dios va añadiendo, y ahora qué guay que hay tanta gente que tiene el don de evangelizar, ya casi no tengo que hacer nada, yo no, mentira, pero quiero decir, es un gozo, ¿por qué? Porque la obra de la iglesia se hace en equipo, aquí no hay protagonistas, es una labor en equipo, y ahí es cuando viene el fruto. Entonces, quiero que pienses cómo funciona el reino de los cielos. Vamos a ver para lo malo que pasa. Pablo dijo en Gálatas 5:9, un poco de levadura leuda toda la masa. Los que entendéis, ¿no? La levadura lo que hace cuando hacemos un bizcocho en la harina. En 1 Corintios 5:6, es la segunda vez que aparece esta frase, dice Pablo, no es buena, le dice a los corintios, vuestra jactancia, no sabéis que un poco, recuerda que estamos hablando del valor de lo pequeño. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. La levadura en este caso está representando el pecado. Muchas veces cuando tú oyes que Jesús les decía a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, de los saduceos, de Herodes, hay diferentes tipos de levaduras, pero en definitiva representan el pecado, representan nuestra antigua naturaleza y dice, y fíjate que habla Pablo de la importancia de aprender sinceridad y verdad, de hablar la verdad, de ser transparentes. Y en este caso, en Gálatas, lo que sucedía era que los gálatas estaban queriendo volver a un sistema de esclavitud, de justificarse por la ley. Y había empezado una sutil doctrina pequeña, pero Pablo, que percibía el mundo espiritual, que era atalaya, les dice, esto va a ser estorbo para que obedezcáis la verdad. ¿Se os ha olvidado que todo es por gracia? Ojo, ojo, y empezaban poco a poco a hablar de la ley, que se había que cumplir la ley, y Pablo dice, ¿qué le está pasando a los gálatas? Luego los corintios, que eran una iglesia impresionante en dones, pero un poquito desordenada. Era un poquito, iba a decir algo, pero no lo voy a decir. Así cada uno que piense lo que iba a decir. Entonces, resulta que en Corinto había un caso de inmoralidad tremendo, uno que estaba con la madrastra, bueno, no sé, una cosa ahí, y ya les estaba pareciendo normal, se estaban jactando de los dones, y Pablo dice,
Pero ¿nos dais cuenta de lo grave que es esto? Que un poco de levadura leuda toda la masa, afecta la iglesia. Entonces todo comienza con algo sutil, pequeño, y el pecado le encanta normalizarse entre nosotros. Eso es lo que le gusta al pecado. Coger su lugar, hacernos creer que no pasa nada, normalizar el pecado y seguir adelante. Ahora, también vemos que en una ocasión se utiliza levadura para explicar lo bueno, en Lucas 13, del 20 al 21. Y volvió a decir, ¿a qué compararé? El reino de Dios es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Es decir, la verdad de Dios va a afectar toda mi vida si yo dejo que esa levadura fermente, que esa levadura haga su obra en mi vida. Entonces, lo bueno o lo malo comienza con algo pequeño que termina siendo algo grande. Y hay un peligro muy serio que el Señor nos advierte a través de Salomón. En Cantares 2.15 dice, cazadnos las torras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Yo quiero explicarte esto. ¿Por qué dirá las pequeñas torras y no las grandes torras? O las torras simplemente. Por una sencilla razón. No sé si alguno ha visto un viñedo. He tratado de buscar un vídeo y no he encontrado ninguno que ilustrara esto. Pero bueno. Entonces, las pequeñas torras, como no llegan a coger el fruto, las torras solo entran en un territorio si hay fruto. Si huelen el fruto, si ven el fruto. Cuando hay fruto, porque dice que las vides están en cierne, estas pequeñas torras entran y como no llegan al fruto, empiezan a estirarse, empiezan a arañar y desgajan la rama. Tiran de la rama, a lo mejor no llegan al fruto que está más arriba, pero tiran de la rama, rompen la rama. Y el problema es que no solo se llevan el fruto, sino que estropean tanto la vid que hay que volver a sembrar. Se pierde todo lo que se había sembrado. Hay que arrancar lo que se había sembrado y volver a sembrar. Por eso la Biblia dice, ojo, tienes que aprender a cazar las pequeñas zorras. Y aquí Salomón está hablando de que es el tiempo de dar fruto, que la higuera está dando el fruto, que la vid ha dado su fruto, y cuidado, porque en el tiempo donde nosotros tenemos que estar dando fruto, sucede un fenómeno. Vienen pequeñas zorras. Quizá nosotros ya estamos un poquito acomodados, ya llevamos unos años de vida cristiana, llegamos fatal a la iglesia, pero Dios nos restaura, algunos llegaban deprimidos, otros con un matrimonio deshecho, otros económicamente fatal, otros pensando en suicidarse, no sé. Y cuando ya empezamos a disfrutar la bendición de Dios, algunos se empiezan a relajar. Y cuando tienen que estar dando fruto, ocurre algo, que el fruto es robado, dan un poquito de fruto, porque aquí dice que hay fruto, pero el fruto es robado por las pequeñas zorras. Y qué peligroso es cuando nosotros comenzamos a hacer pequeñas, escucha, pequeñas concesiones al pecado en nuestra vida. Y a veces, fíjate, no es ni al pecado. Estábamos hablando en una célula como ese versículo que dice Santiago, que el pecado tiene todo un proceso, ¿no? Hasta que da a luz, es concebido. Entonces, yo ponía el ejemplo de cómo termina una persona, por ejemplo, en el pecado del adulterio. Y a lo mejor tú a esa persona, hace 10 años, le preguntas y le dices, ¿tú te imaginas cayendo en el pecado del adulterio? Uy, no, jamás. Pues mira, tú te casas, llega una crisis en el matrimonio, ¿no? Que las hay. Esos ajustes que empieza a haber, ya lo que te gustaba no te gusta tanto, el cansancio, el día a día. Entonces empieza a haber ya esos roces, esos malos entendidos, y tú llegas al trabajo, vamos a poner el ejemplo de una mujer, que siempre nos metemos con los hombres en el adulterio, vamos a meternos con las mujeres. Entonces, tú llegas al trabajo, has ido a la peluquería, te has dado mechas, tu marido ni se ha dado cuenta, no te dice nada, y tú llegas al trabajo y hay un compañero de trabajo majísimo, encantador, y un día coincidís en la máquina de café, ¿verdad? Y estáis charlando y no pasa nada, 2 minutitos, nada, pero tú ya te quedas ahí, qué majo este chico, bueno. Y a la otra semana volvéis a coincidir, ¿no? Y ese día ya no estáis 3 minutos, estáis 7 minutos, ¿no? Y seguís hablando y tal, y luego hay una reunión de trabajo, y luego ese día te quedas un poco hablando con él, pero nada.
ya eso está siendo una pequeña zorra, porque tú no estás poniendo un límite que tienes que poner. Y entonces ya tú te empiezas a enganchar emocionalmente con esa persona y le escribes por una excusa del trabajo. Algo de la reunión, te inventas una excusa para preguntarle algo del trabajo, ¿verdad? Y entonces hay una cena del trabajo y después vais a tomar unas copas. Eso es lo que se hace en el mundo, ¿no? ¿Sí o no? Eso es lo normal. Yo iba a las cenas de trabajo y luego me iba a casa, claro, porque ¿qué iba a hacer yo ahí? Entonces, porque yo tengo claro, yo tengo que poner límites a mi vida. Hay cosas que no son pecado, pero por ejemplo, si una pareja de novios pasa mucho tiempo en un mismo piso, sin nadie, no es que sea pecado, pero sabemos que eso puede llevar a un pecado, ¿verdad? Lo sabemos, ¿verdad? Sabemos de qué estamos hablando. Entonces, y ese día te vas a tomar unas copas y ese día ya hay una pequeña declaración de intenciones y ya tú te sientes tan bien, porque todo lo que tu marido no te está diciendo, esa sensación que nos gusta a las mujeres de sentirnos queridas, amadas, bonitas, ¿verdad? Y de repente lo que tu marido, ese hombre te lo ha soltado de manera sutil todo en una noche y tú vuelves ya subida allí a la nube. Pero no le dices nada a tu marido, porque en verdad no ha pasado nada. ¿A qué no ha pasado nada? Pequeñas zorras. Acuérdate que además no solo es lo poco, es que va lento, va lento. Por eso nos confundimos más. Por eso es como tú ves a tu hijo todos los días y tiene que llegar otra que hace 3 meses que no lo ve para decirte, oye, ¿cómo ha crecido tu hijo? Porque como todos los días lo vemos, no nos damos cuenta. Y entonces ya otra vez hasta hay que hacer un viaje y te mandan a un viaje y resulta que va ese compañero. Y entonces, después de las reuniones, tomáis una copa y ya no puedes ponerle valla límite a tu corazón. Tu corazón ya está desenfrenado, aunque tú no lo sabes, porque como tienes religiosidad, ojo con la religiosidad, tú te dices muchas mentiras a ti mismo. No, tú no, yo soy cristiano, yo ¿cómo voy a hacer esto? No, yo nunca. Pero ya tu corazón está desenfrenado. Ya tú has permitido pensamientos de coqueteo con ese hombre, ya tú has permitido actitudes, ya tú has permitido conversaciones que tenías que haber frenado, pero como no eran directas, las has permitido. Ese coqueteo sutil. ¿Sabéis de qué os hablo, no? Ese coqueteo que no es directamente qué buena estás, pero hay todo un glamour, hay todo un sentimiento que te empieza a envolver, porque es espiritual, es espiritual. Y entonces ya tomas una copa de más y ese día tu corazón ya no puede decir que no a ir a la habitación con ese hombre y terminar en la cama. Y si a esa mujer le hubieras preguntado hace 2 años, te hubiera dicho yo, imposible que yo cometa adulterio. Las pequeñas zorras. Y como eso, y las pequeñas zorras en el proceso que empiezan a entrar, empiezan a fabricar evidencias. Ya sabéis, a mí me gusta mucho ilustrar esto porque Satanás siempre es especialista, ya sabéis, en disfrazar la mentira de verdad, ¿vale? Y él fabrica evidencias, apela a tus sentimientos, a tus sensaciones, para que tú termines creyendo lo que él cree, lo que él quiere que tú creas. Entonces, por ejemplo, una evidencia que fabricó Satanás fue con Jacob. ¿Os acordáis que los hermanos de José lo metieron allí, luego lo vendieron a unos ismaelitas y sus hermanos le traen una túnica manchada de sangre? Y antes de que ellos digan nada, dice Jacob, ¡ah! ¡Una bestia ha devorado a mi hijo! ¿Era verdad o era mentira? Era mentira. Pero Satanás fabricó una evidencia para que Jacob creyera que su hijo estaba muerto y durante años pasó un luto, una tristeza y una soledad horrible. ¿Y cuántos de nosotros estamos enredados en la vida por creer mentiras que no es real, pero hemos creído las evidencias que el diablo nos ha fabricado? Por no ser humildes, por no trabajar las pequeñas zorras, por no escuchar a Dios, porque nosotros somos más listos que Dios a veces. Sí, no os dais cuenta, pero a veces llegamos en situaciones donde nosotros nos creemos más listos que Dios. Ahora dicho así, tú dices, no, yo no, sí, ya te digo yo que sí, porque si no, obedeceríamos y creeríamos más a la palabra de Dios. Si no, todos daríamos con la vara a nuestros hijos, todos diezmaríamos y ofrenderíamos, todos perdonaríamos, pero hay momentos donde nosotros le creemos más a este mundo de las sensaciones que es satánico. Que ahora da igual, lo que tú sientas eres. No es así.
Entonces, muchas veces nosotros empezamos, y tú sigues viniendo a la iglesia, y sigues asistiendo a tu célula, y sigues alabando a Dios, porque todo es muy encubierto, porque así trabaja Satanás. Y esas pequeñas zorras se nos empiezan a colar. Y un día permites un pensamiento de división en la iglesia. ¿Qué problema con la división? Nosotros como iglesia no vamos a hacer nada, ninguna iglesia, hasta que no entendamos el poder de la unidad. La unidad que viene del Espíritu, y cuando... ¿Alguien ora mejor que Jesús? Vale, cuando puedas te lees Juan 17 y miras cómo Jesús oró por sus discípulos y por esta generación que estamos viviendo hoy. Y Él dice 3 veces que necesitamos unidad, dice perfecta unidad, para que sean uno como yo y el Padre somos uno. Y si no hay unidad, ¿qué hay? División. Y el diablo lo sabe. El diablo lucha en contra de la unidad de la iglesia, y como lo sabe, se inventa cosas para que tú y yo sucumbamos ante la mentira de la división y nos creamos con el derecho de dividir la iglesia. Pequeñas zorras. Y un día vienes y el ujier no te dice las cosas como a ti te gustaría. Y otro día vas a la cafetería, porque Dios nos prueba el corazón con las pequeñas cosas, y tardan en ponerte el café y le sirven al otro que ha llegado después que tú. Esas cosas pasan, pero ¿de qué nos asombramos si somos humanos? Pero los que ya han empezado a permitir pensamientos lo empiezan a interpretar mal. No, es que aquí. Y ya eso puede empezar de una verdad, le empiezan a añadir, el chisme es que tú le vas añadiendo, es como una bola de nieve. ¿Sabéis las bolas de nieve que van cayendo, no? Entonces, una bolita pequeñita empieza a caer por la nieve y termina siendo una bola así. No, es que aquí todo funciona mal. Mira, hoy la alabanza empezó tal y se lo dices al de al lado, estás dividiendo la iglesia. Y empieza con cosas pequeñas. Cosas no importantes, que tú te das el lujo de decir tu opinión. El ego hablando. El ego hablando. ¿Por qué? Porque te has permitido, le has dado concesiones a tu mente y a tu corazón para que llegue ese momento y tu corazón responda así. Entonces, el Señor nos advierte y dice, cazadnos las zorras. Cazadnos quiere decir que las tienes que echar fuera, las tienes que matar, las tienes que sacar. Porque si no trabajas las pequeñas cosas, mira lo que dice 1 Corintios 15, 33. No erréis, o sea, no te engañes. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El chisme, la murmuración, conversaciones subidas de tono, la crítica. ¿Qué te crees? ¿Que eso se va a quedar ahí? Eso es como un cáncer, que empieza como algo pequeño y termina destruyendo. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y hemos empezado diciendo que la lengua es un miembro muy pequeño, pero que causa grandes males. Y así es. Un poquito de inmoralidad sexual. Ver alguna serie que contenga jóvenes, jóvenes, adolescentes, solteros. Un poquito. No, no es pornografía. Bueno, en realidad tendríamos que tener una charla sobre eso, sobre qué es pornografía y qué no es. Porque en verdad es fornicación gráfica, que es lo mismo. Entonces, eso es lo que quiere decir pornografía. Entonces, nos damos, porque, claro, eso es lo que hay en el mundo, eso es lo normal. Y entonces nos damos pequeñas concesiones cuando nadie nos ve. Ahora, tú imagínate sentado, si todas las series que veis las podríais ver sentados al lado de Jesús, ¿las podríais ver? O adolescentes, al lado de vuestros papás, que a lo mejor lo entendéis mejor. Todo lo que veis en YouTube, en Instagram. Entonces empezamos a darnos pequeñas concesiones. Un poquito de resentimiento. El resentimiento es el enojo viejo, es el enojo que se pudre. Porque la Biblia da la receta para el enojo. ¿Es lícito que tú te enojes? ¡Claro! Cualquiera nos enojamos. Yo me enojo con mis hijos a veces, me enojo con mi marido, me enojo conmigo misma. Claro que sí. Pero hay límites. La Biblia dice, no se ponga el sol sobre tu enojo. No te acuestes ni un solo día de tu vida con amargura, con resentimiento, con enojo, con reproche en tu corazón hacia otro. La Biblia dice, arréglalo en el día, tienes 12 horas para arreglarlo. Pero nosotros nos permitimos, porque nos creemos más listos que Dios,
Y no pasa nada, ¿verdad? Porque nadie me ha visto, pero en mi corazón, la semana pasada vine a la iglesia y me puse mal con Luis, porque Luis me miró raro. Que Luis es muy serio, ¿no? Y empezamos a juzgar a la gente. Es que este líder no habla, es que aquel líder no sé qué, y nos creemos con el derecho. Y entonces ya, y el siguiente día ya tú vienes y el diablo fabrica una evidencia para que todavía te pongas peor con Luis. Ojo, míralo, es que ni me ha saludado. Es que en esta iglesia no hay amor. Y así empiezan las cosas. Pero además, el que no arregla eso, el problema es que es un veneno que contamina a los demás. Es que si tú no arreglas tu corazón, quiero que sepas que vas a venir a envenenar a otros aquí. ¿Y qué problema? ¿Qué problema? Hace muchos años conocimos a un pastor en Estados Unidos. Tenía una iglesia bonita, tenía un don profético muy bonito y cuando lo volvimos a ver estaba devastado y nos contó que alguien comenzó a esparcir una calumnia sobre él, que él abusaba de los niños. Él era un hombre cariñoso, ciertamente, como a veces somos con los niños, ¿verdad? Que los abrazamos, les tocamos la cabecita, ese tipo de... Y alguien, una persona, se levantó en la iglesia y tomó un poquito de verdad, un 1% de verdad, y es que él era cariñoso, y le metió un 99% de mentira. La iglesia se le dividió, se le fue más de la mitad de la iglesia. Por una persona que se levantó en calumnia y en chisme contra la autoridad. Tremendo, ¿no? Como algo así. Pero bueno, yo digo que a mí no me extraña por una razón, por dos razones. Una, porque Satanás fue capaz de convencer a 1/3 de los ángeles. Escucha esto, 1/3 de los ángeles que veían la gloria, la bondad, la misericordia de Dios, fue capaz de convencerlos para que se rebelaran contra Dios. ¡Qué astuto! ¡Qué astuto para fabricar verdades a partir de una mentira! Pero es que Jesús, estando en la tierra, siendo perfecto, 100% amor, 100% gracia, misericordia, justicia, tuvo un Judas. Jesús tuvo un Judas. ¿Cuánto más nosotros, que no somos perfectos? Siempre el diablo va a tratar de dividir la iglesia, de dividir los hogares, las familias, de dividirnos con Dios. Un poquito de ese enojo viejo yo lo guardo y puede terminar en asesinato. ¿Sabes que mucha gente que mata a sus parejas comenzó no perdonándolas, enojándose, disgustándose, ira tras ira, hasta que un día ya ha abierto tanto la puerta a los demonios que ya los demonios toman posesión de esa vida, espíritu de asesinato, y mata a esa persona? Comenzó. La mayoría de las relaciones que se nos dañan en la vida, en las familias, comienzan con algo pequeño. Si fuéramos lo suficientemente humildes para hablar, para tener levadura de sinceridad y verdad, como decía Pablo, nuestras relaciones serían muchísimo mejores. Pero nos callamos y empezamos, y ese es el laboratorio del diablo. Cuando tú te callas, la soledad, boom, boom, te empieza a poner, y como tenemos orgullo, nos creemos que tenemos razón y no nos damos cuenta que es el propio diablo hablándonos en nuestro propio corazón. Entonces empezamos un poquito de ira, empezamos a mezclar un poquito de Dios y un poquito a mi manera, y no pasa nada. Bueno, es que me han dicho que ponga los cafés así, pero es que a mí se me da mejor hacerlo así. Error. Tienes que aprender en la iglesia que lo importante no son nuestras buenas ideas, sino aprender a ser un ejército, un equipo, una unidad, a sujetarnos a las diferentes autoridades que Dios nos pone. Eso es un entrenamiento para nuestro ego, para nuestra rebeldía, y es bueno que lo hagamos. Y todas esas pequeñitas zorras terminan leudando toda la masa y pueden echar a perder años de trabajo en una iglesia, años de matrimonio, años de un testimonio. Qué tristeza nos da a nosotros cuando... Porque tristemente solo salen las malas noticias, ¿vale? En el mundo cristiano. Sale el testimonio de un pastor que ha caído. Yo digo, qué dolor, años trabajando. Pero ese pastor no cayó ese día.
ese pastor comenzó, no sabemos hace cuándo, pequeñas concesiones, pequeñas zorras que empezaron a trabajar lentamente hasta que un día vino la caída. Las pequeñas cosas son importantes. Mira lo que dice Isaías 30, del 13 al 14. Por tanto, os será este pecado. Y ahora vamos a ver qué pecado se refiere. Como grieta que amenaza ruina. Mira, tú ves una grieta y tú dices, esto no pasa nada. Dice la Biblia que termina en ruina. Cuidado con las grietas en el carácter. Cuidado con esas cosas que normalizamos y que no le damos importancia. Dice, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos. Tanto que entre los pedazos no se halla tiesto para hacer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Destrucción total. Una grieta. Quiero explicarte el contexto de lo que está hablando el Señor aquí a través del profeta Isaías. Él les está diciendo, el Señor por amor está advirtiendo al pueblo de Israel del peligro que es apartarse del Dios vivo y confiar en Egipto. Fíjate lo que dice, vamos a ir hacia atrás para que entendáis, Isaías 37. Ciertamente Egipto representa todo el sistema del mundo del que tú y yo salimos. Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, escucha esto, yo le di voces, Dios nos tiene que gritar, Dios nos tiene que gritar. El otro día alguien me dijo, no, porque a los hijos no hay que gritar, le digo, a veces sí, porque Dios grita. Hombre, porque si mi hijo va a cruzar una calle y lo van a atropellar, tendré que gritar, ¿o no? Si mi hijo se está yendo hacia el despeñadero y no lo ve, le tendré que dar un tate quieto. Ay no, esas formas religiosas, no, que todos los pastores tienen que ser perfectos. Entonces, si un día me ves gritando, te vas de la iglesia, pues adiós, porque soy imperfecta y soy lo que soy. A veces soy dramática, a veces soy extrovertida, a veces yo digo las cosas francamente con sinceridad. Entonces, dice que Dios le tuvo que dar voces. ¿Tú te imaginas a Dios gritándote? A lo mejor por eso estás aquí, porque Dios te tiene que gritar hoy un poco más. Dice, yo le di voces, que su fortaleza sería estarse quietos. Y nosotros con el control, lo de quedarnos quietos, lo llevamos fatal. Es que tengo que, una llamada, no sé qué. Y Dios dice, estate quieto, búscame, ora, descansa en mi pecho. Y nosotros, y Dios nos da voces. Dice, escucha, ¿qué pecado? ¿A qué pecado se está refiriendo cuando dice este pecado? Pues mira, nos lo dice Isaías 30, del 9 al 12, el pecado de la rebeldía con el que nacemos todos. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Yahweh, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Imagínate qué fuerte. Pero esto sigue pasando hoy. Y por eso Dios nos tiene que gritar a veces. Por tanto, el Santo de Israel dice así, porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado. ¿En qué te estás apoyando? ¿En tu fuerza? ¿En la palabra del hombre? ¿En qué te estás apoyando? ¿En tus emociones? ¿En tu propio corazón que es engañoso y perverso? ¿En qué te estás apoyando? El Señor te está gritando hoy, ¡reacciona! ¡Vuélvete a mí! Porque Dios nos ama demasiado como para ser todo el tiempo políticamente correcto. Y a veces creemos que el ser buen pastor o buen líder es, ay, sí, palmaditas en la espalda, así. Eso es para un momento. Pero tristemente yo veo que la mayoría del tiempo hay que estar alertando, por aquí, por allá. Hay que estar dando toques por amor, para que no nos perdamos, para que no nos desviemos de la senda, del camino. Y nuestro corazón está inclinado a la rebeldía, reconozcámoslo. No nos gusta sujetarnos en la iglesia, reconozcámoslo. Es el mayor problema que tenemos. Nos paramos a ver las debilidades de la persona que está en autoridad para hallar una excusa para no sujetarnos.
Y la Biblia dice claramente que toda autoridad es puesta por Dios, que tú y yo necesitamos entrenar nuestro corazón en sujetarnos a la autoridad. Eso es vida, eso es humildad, eso es todo. Pero nosotros venimos, que no me gustaron lo que pusieron en la cafetería, que no me gustó esto, que no me gustó, que no sé qué, pues ya no voy a la célula, pues yo, ¿qué es esto? Y el cuerpo de Cristo, es que el cuerpo de Cristo está por encima de tu vida personal y de la mía. A mí no todo me gusta en el cuerpo de Cristo. A mí no todo lo que me han dicho mis pastores me ha gustado. Pero hay una cosa que es lealtad, que es fidelidad. ¿Y sabes qué? Cuando yo me humillo, me doy cuenta que se quedaron cortos al decirme las cosas. Cuando yo me humillo y voy a la presencia de Dios y el Espíritu de Dios llega a romperme las fibras de mi corazón, me doy cuenta que se quedaron cortos, que todavía tengo más maldad, que me tenían que haber corregido más. Esa es la realidad de la persona espiritual, el que sabe que es pobre espiritualmente hablando. No el que cree que se las sabe todas, que a mí nadie me dice nada, que a mí nadie me puede decir nada. Por eso estamos como estamos. Qué tristeza que Dios nos tenga que dar voces. Porque nuestro corazón está inclinado a la rebeldía desde que nacemos es el pecado universal. No nos gustan los límites que nos ponen nuestros padres, no nos gustan. Y llegamos aquí, ¿y por qué no sé qué? ¿Y por qué no sé cuánto? Y a Dios no le importa mi opinión, a Dios le importa que yo tenga un corazón que aprenda a sujetarme, que aprenda a oír y obedecer. Y yo sé que este es un mensaje duro, porque nuestra sociedad hoy en día son todo derechos. Yo hago con mi cuerpo lo que quiero. Nada de responsabilidades, me preocupa estas generaciones que vienen. Todo derechos, cero responsabilidades. La mujer, derecho, a ser como el varón, derechos, todo derechos. Pero ¿qué dice la Biblia? Que renunciemos a nuestros derechos, es un mensaje, es que el reino de Dios no es de este mundo. Es que está el espíritu del mundo y el espíritu de Dios y chocan. ¿En qué espíritu te quieres mover? Vas a venir y vas a decir, Señor, esto es lo que yo necesito. Cuando a mí alguien me dice algo que no me gusta, cuando yo llego al redil y llego cansada y a lo mejor me dicen, haz esto sin avisar, tengo dos opciones. O dejarme llevar por mi carne y quejarme, jolín, acabo de llegar, se lo podían haber dicho a otro, no me han avisado, no he preparado el tema. O humillarme y decir, Señor, gracias, qué privilegio que tú me pongas a predicar tu palabra. ¿Quién soy yo? En vez de quejarme de las formas. Y todos tenemos que ir escogiendo qué queremos ser. Yo quiero dejarte con 3 hombres que aprendieron el valor de las cosas pequeñas y por eso tuvieron grandes victorias. El primero es Sama, uno de los valientes de David, Samuel 23 del 11 al 12. Después de este fue Sama, hijo de Age Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lei, que por cierto ahí Sansón tuvo una victoria contra los filisteos, lo podéis leer en Jueces 15. Donde dice que ahí en Lei había un pequeño, ¿cómo era? Pequeño terreno de lentejas, insignificantes, lentejas, que eso no vale nada. Y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos y Yahweh dio una gran victoria. ¿Por qué Sama arriesgó su vida por un pequeño campo de lentejas? Parte de esto nos lo compartió Quique Junior hace unos meses en una de sus predicaciones. ¿Por qué este hombre arriesgaría? Todos huyeron y él dijo, esto lo defiendo yo. Porque él le daba valor a lo que Dios les había dado y esa tierra se la había dado Dios. Judá, esa tierra pertenecía a Judá, que Dios le había entregado. Y quizá en ese lugar él se acordó que Sansón perdió su gran batalla porque no aprendió a pelear las pequeñas batallas. Sansón tenía una debilidad con las mujeres y empezó a tener concesiones. Y no le gustaban las de Israel, les gustaban las filisteas. Aquel joven que no le gustan las niñas de la iglesia, que les gustan las de la calle. Las que tienen recorrido, las que tienen sensualidad, las que se visten sexys. ¿Qué problema? Porque las de aquí las ven muy limpias algunos.
Y por eso no les gustan. Que caiga donde caiga. Yo voy hablando. Y entonces, hoy tengo ahí el machete. Entonces, él dijo, si hoy dejo que se lleven este campo, mañana se llevan el otro, mañana se llevan el otro, y a la que me descuido me levanto, y los filisteos me han robado mi campo. Y eso les pasa a algunos. Se levantan una mañana y dicen, los filisteos me han robado todo. Claro, porque no quisiste aprender a pelear las pequeñas batallas. No valoraste lo poco que Dios te había dado. Y yo quiero preguntarte, ¿estás defendiendo tu pequeño campo de lentejas? Y ahí es donde viene el día a día. ¿Es importante la vigilia? Sí. ¿Es importante los devocionales? Sí. ¿Es importante? Son tus pequeños campos de lentejas que tienes que aprender a defender. ¿Es importante venir a una célula? Sí. Si un día no vienes, no pasa nada. ¿Pero le estás dando valor? ¿Estás peleando por esas pequeñas cosas? El día que estás cansado, el viernes que no quieres venir a la vigilia, dices, Señor, me niego. Sé que aunque mi carne me pide sentarme a ver Netflix, sé que lo que yo necesito es tu presencia que me fortalece. Necesito alabarte, adorarte, necesito derramar mi alma. Me voy a la vigilia. Esa es una persona espiritual que ha aprendido a luchar contra toda la parafernalia que Satanás hace con el mundo de las sensaciones. Es que todo lo que sentimos lo llevamos al altar. Me siento cansada, siento que no me quieren, siento que mi marido, siento. Por favor, ya no podemos estar en el siento. Tenemos que vivir por fe. Tenemos que decidir poner la palabra en el centro de nuestras vidas. ¿Valoras lo que Dios te ha dado? Porque el diablo quiere robarte lo que Dios te ha dado, y es poco a poco. Si te dan un discípulo y no lo valoras, tienes que arrepentirte y valorarlo. Si te ponen de ujier y te dicen las sillas tienen que estar en esta línea y tú lo haces de cualquier manera, tienes que arrepentirte. Ahora, para estar pendiente de los pequeños detalles tienes que oír. Tienes que ser una persona que preste atención. Si no, no oirás. Y a Dios hay que prestarle atención. A la autoridad hay que prestarle atención, porque Dios habla a través de la autoridad. Entonces, Sama, uno de los valientes de David, Dios dio una gran victoria. Se ve que ese día murieron muchísimos filisteos, porque un hombre estuvo dispuesto a pelear él solo por un pequeño campo de lentejas, pero se lo había dado Dios. Daniel, segundo personaje, me encanta Daniel. Daniel 1:8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. David es un joven, se calcula que tenía 16 años. Matan a toda su familia, arrancado de su pueblo. 2.500 kilómetros de distancia, es llevado a Babilonia, a todo un sistema, como el que tú y yo estamos aquí en el mundo. Estamos en el sistema de Babilonia, donde continuamente quieren que nos inclinemos tú y yo a los dioses de este mundo, el dios sexo, el dios dinero, el dios placer, el dios ocio. Estamos igual que Daniel, estamos mejor que Daniel en realidad. Y este joven escogió una vida sencilla, sin caprichos, dijo, no me quiero contaminar de toda esta comida deliciosa, de este vino del rey, y el eunuco le dijo, me pones en un problema, porque si me pillan, y él le dijo, hagamos una cosa, probemos 10 días. Y dice que después de los 10 días de comer solo legumbres y agua, el rostro de Daniel y de sus amigos estaba mejor y estaban más robustos que aquellos que habían comido de todos los deleites. Probablemente Daniel sabía que todo eso se ofrecía a los ídolos, toda esa comida que estaba contaminada con sangre de ídolos. Y David dijo, quiero cuidar mi vida. Nadie lo veía. Nadie sabía lo que David comía o no comía, lo que Daniel comía, pero él dijo, quiero aprender. Y este entrenamiento de no consentirse a los placeres, ¿sabes dónde le llevó? A poder vencer en el gran día de su entrenamiento, cuando lo presionaron para que se postrara ante Nabucodonosor y su estatua. Cuando el rey Darío, engañado por su gente de confianza que tenía envidia a Daniel y le dijo, no, vamos a sacar un edicto que todo aquel que se postra ante otro dios, que no te...
Y cuando Darío, que quería a Daniel, se da cuenta que ha firmado y ha puesto su sello, no puede hacer nada, y lo acusan. Acusan a Daniel, y le dice, y dice que cuando salió el edicto, me encanta la valentía de Daniel, dice que Daniel seguía orando 3 veces al día, como solía hacer. Daniel no tuvo miedo. Daniel dijo, yo voy a seguir sirviendo a mi Dios, así me acusen, así me manden a la cárcel o al foso de los leones, que fue lo que le pasó. Y con todo el dolor del corazón, tuvo que mandar, y el rey le dijo, el Dios en quien tú crees te libre. Casi no pudo dormir el rey Darío toda la noche. ¿Qué pasó a la mañana siguiente? Va corriendo el rey. Daniel, Daniel, ¿estás bien? No podía ir en contra de su ley el rey, pero amaba a Daniel. Y Daniel le contesta, el Dios en quien confío mandó un ángel y tapó la boca de los leones. Gracias a que Daniel se entrenó en una vida sencilla, en sus ayunos, en su comunión con Dios, en no olvidar lo que Dios le había dicho para ese pueblo, Daniel pudo enfrentar con éxito y con la gloria de Dios una de sus grandes pruebas, y es que no se postró ante otros dioses a pesar del riesgo de su vida, y Dios lo defendió en el foso de los leones. Y aquellos que lo habían acusado, el rey dijo, todos los que han acusado, cuidado cuando, te lo digo solo para contarte una leve, para que pienses, cuando vayas a acusar a alguien, que te lo pienses 2 veces. Porque todos los que habían acusado a Daniel, ¿sabes lo que dijo el rey? Echadlos junto con sus familias y sus hijos al foso de los leones, y en 2 segundos fueron devorados, quebraron todos sus huesos, dice la Biblia. Cuidado, porque todo comienza con lo pequeño, con lo sutil. Daniel se entregó, se entrenó a renunciar a pequeñas cosas para estar preparado para el gran día de la prueba, donde no dobló su corazón. Y cuidado, porque nosotros nos contaminamos, los cristianos, creemos que la glotonería no es pecado, pero lo es. Nos contaminamos comiendo demasiado, bebiendo demasiado, viendo la televisión demasiado. ¿Cómo está tu balanza? Porque el Señor en Lucas 21:34, lo vimos hace poco, mirad también por vosotros mismos, mira por ti mismo, que vuestros corazones, y está hablando de los últimos tiempos, porque pareciera que beber y comer no es pecado, ¿verdad?, para los cristianos. Fornicar y adulterar sí, pero beber y comer, ¿verdad?, como que no es tan, no se carguen de glotonería, embriaguez y de los afanes, que se nos olvida a veces, los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Carlos lo ha dicho hoy en la alabanza, no proveas para los deseos de la carne. No proveas. Son pequeñas concesiones que le damos. Daniel decidió vivir sobriamente para mantener su espíritu afilado, para no ceder a Babilonia. Y por último, David. 1 Samuel 17, del 34 al 37. Dice, David respondió a Saúl, el día que tienen que pelear contra Goliat, no encuentran a nadie, y de repente, por casualidad, aparece David, que le va a llevar unas cosas a sus hermanos de comida, que le manda a su padre, y él le dice a Saúl, yo pelearé. Saúl se empieza a reír, un niño de este tamaño, rubio, parecía un niño súper jovencito. Tu siervo, le dice, era pastor de las ovejas de su padre. Ojo, lo poco y lo ajeno. Lo poco y lo ajeno. David era que hasta su padre se había olvidado de David, que cuando llega el profeta Samuel le dice, a ver tus hijos, que Dios ha escogido a uno de tus hijos, y le saca a todos sus hijos, los que en apariencia, ¿verdad? Y le dice Saúl, es que no es ninguno de estos, ¿no tienes más hijos? Ah, es verdad, si tengo uno ahí que se pasa las horas en tonterías componiendo canciones con un arpa ahí con las ovejas. Insignificante para su propio padre David, cuidando las ovejas de su padre, lo ajeno y lo poco. Y cuando, le dice David, y cuando veía un león y un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él. Otro hubiera dicho, nadie me ve, mi padre no se va a enterar si falta un cordero o no. ¡Ah, que se lo coma! Que se me ha olvidado la pereza, que es otra de las cosas que empieza con algo pequeño, que lo tenía aquí y me lo he saltado, porque cuando empiezo a hablar ya dejo de mirar el papel y me salto todo lo que quiero decir.
Y quería leer un versículo sobre la pereza. Pues no sé qué he hecho, donde en Proverbios dice que un poquito de pereza, un poquito de dormir, un poquito más, un poquito, solo un poquito, termina haciendo que te asalte la pobreza como un bandido en el camino. No sé qué hice, se me borró. Entonces, cuidado, porque David no fue perezoso. David dijo que cuando salía tras él, lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Yahweh que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. David no se jactaba, es que yo tengo este don, es que yo hago esto. Él decía, no, ha sido Dios quien me ha librado. Yo he estado dispuesto, pero ha sido Dios el que me ha librado. Dice, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Yahweh esté contigo. David fue fiel en lo poco, aparentemente insignificante, cuando nadie le veía, cuando nadie le aplaudía, cuando ni siquiera su padre reconocía la labor que hacía, pero Dios lo veía y estuvo preparado, estuvo entrenándose para poder vencer a Goliat en público, delante de todos, y una gran victoria que llevó a todo un pueblo a ser librado de sus enemigos. ¿Os dais cuenta de la importancia de las pequeñas cosas? De las pequeñas batallas que tenemos que estar dispuestos a pelear todos los días. Cuando te suena el despertador, tienes que decidir, uy, no, un poquito más, un poquito más. Yo a veces me pongo 10 minutos más. Es que me encanta ser consciente de que estoy durmiendo, porque claro, cuando estoy durmiendo no soy consciente que estoy durmiendo. Entonces digo, pues vaya gracia, ¿no? Pero entonces cuando suena el despertador y soy consciente que estaba durmiendo, me lo pongo 10 minutos, pero a los 10 minutos me levanto, porque si no, si lo vuelves a poner ya otros 10, ya entras en un ciclo, lo que dice la Biblia, un poquito más, y la pobreza te asalta. Entonces, David fue fiel en lo poco. Era Proverbios 6, del 9 al 11, el versículo que se me olvidó para el que luego lo quiera leer, ya no vamos a leerlo, de la pereza, ¿vale? Porque la pereza también no parece pecado, ¿verdad? Pero es pecado. Y David se entregó. No, mira, la gente no se pone mal de un día para otro. La gente no deja de venir a la iglesia de un día para otro. En el corazón se van fraguando cosas, pequeñitas cosas, que no nos falta la levadura de sinceridad y de verdad, de venir, de hablar, de decir, me pasa esto, me estoy sintiendo así, estoy confundido. Y entonces, ¿qué pasa? Que nos lo guardamos y el diablo sigue fabricando sus evidencias y ya tu corazón se empieza a enfriar, porque uno se enfría poco a poco, no se enfría de un día para otro. Y llega un momento que nuestro corazón está tan frío, tan lleno de orgullo, tan lleno de mentiras, que no nos responde. La vida está hecha de pequeñas cosas. Perdemos lo importante por despistarnos de lo pequeño, por no pelear las pequeñas batallas diarias, por no defender nuestro campo de lentejas, por no matar al oso y al león, por no renunciar a ciertos excesos, por no ayunar como Daniel. Perdemos las batallas. Porque si tú no te entrenas, si yo no voy al gimnasio y de repente llego un día al gimnasio y quiero levantar 100 kilos, me van a llevar al hospital. Me voy a partir la columna, Tú te tienes que entrenar, tienes que empezar con 5 kilos, luego 7 kilos, te tienes que entrenar para que tu músculo vaya cogiendo fuerza. Entrena tu corazón en las pequeñas cosas, métete en el gimnasio de Dios. Vete hoy de cacería con Dios y caza las pequeñas zorras. Métete en el gimnasio, dile, Señor, quiero entrenarme en la humildad, quiero entrenarme, en esto nos tenemos que entrenar todos, en pensar bien. ¿Sabes? Un gran enemigo que nos divide es que pensamos mal los unos de los otros, pensamos mal de Dios, pensamos mal de nosotros. No podemos pensar mal, Dios nunca piensa mal, nunca. Entrénate en la mente de Cristo. Señor, ¿cómo harías tú? ¿Cómo pensarías tú esta circunstancia? No quiero dejarme llevar por mi corazón, por lo que yo siento, por lo que en mi familia se hacía. Quiero ser honesta contigo. Tenemos que entrenarnos, tenemos que prestar atención. Carlos lo ha dicho cuando estaba hablando de Israel.
Un problema que tuvo el pueblo de Israel fue que no prestó atención exactamente y no quitó a todos los enemigos y convivió en la tierra que Dios le había dado. Algunos eran tributarios, algunos de los enemigos que no echaron, como Saúl, que parecía más bueno que Dios, ¿no? Cuando Dios le dijo, mata a Amalek y a toda su descendencia, y él dejó al rey, dejó las ovejitas, dejó alguna cosa, y parecía más bueno que Dios. Y Dios que le había dicho, mata todo, mata todo, no dejes nada. Israel dice en Números 33:55, y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejares de ellos serán por aguijones en vuestros ojos. ¿Sabes lo pequeño que es un aguijón y el daño que puede hacer? Otra vez las pequeñas cosas. ¿Tú te imaginas un aguijón en tu ojo? Dice, y por espinas en vuestros costados. Espinas. Y afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. ¿Sabéis por qué hay cristianos afligidos todo el tiempo? Con aguijones en los ojos, con espinas en los costados. Porque no terminan de ser radicales con el pecado, porque tienen misericordia del pecado, porque le dan concesiones al pecado. Y entonces, el enemigo, que es muy astuto, sigue avanzando y sigue avanzando. Está en juego mucho. Está en juego no solo nuestras vidas y nuestras familias, está en juego salvación de almas, está en juego el crecimiento de la iglesia. Nosotros deberíamos hoy tomar una decisión y decirle, Señor, enséñame a pelear las pequeñas batallas cada día, a darle importancia, a humillarme. Porque la vida cristiana es una vida práctica, no es una vida de teoría, no es una vida de wow, ¿cuánto sé? Yo ya estoy libre de todo. No, el que crea estar firme, mire que no caiga. Y yo todos los días tengo que decirle, Señor, no me dejes fiarme de mi corazón. En 32 años de caminar con Dios tengo que decirle, Señor, es que es perverso mi corazón. Por eso siempre la palabra de Dios me da la verdad, me alumbra, me ordena para que la iniquidad no me alcance. Humillarse. Y el que pelea las batallas cada día, ese es humilde. Ese es el que presta atención a las pequeñas cosas. Y si su líder le dice una cosa, no lo deja para el final, lo hace lo primero. Y si Dios te dice tienes que perdonar, no lo procrastina. Sabes que los psicólogos están tratando a tanta gente en las consultas porque vivimos en una sociedad que todo lo procrastina, todo lo deja para después. Porque como no nos forman un carácter de pequeños, ay, sí, ya lo haré, ya iré al banco, que te han comido, ahora tienes una deuda de 5.000 euros por no ir al banco, porque te han ido sacando la tarjeta, tú no te has enterado, y todo así. Lo vamos dejando. No, Dios dice, ven a mi presencia, enfrenta las cosas, llama las cosas por su nombre, humíllate, porque necesitamos la gracia de Dios para pelear estas batallas. Sin la gracia de Dios no hacemos nada. No es con ejército, no es con fuerza humana, es con su Espíritu. Señor, y en esta mañana